día de hoy vamos a preparar algo que, aun cuando es muy elaborado, para las personas que tienen la necesidad de dejar de comer proteína animal por cualquier causa, porque hay muchísimas enfermedades en las cuales los médicos, endocrinólogos y demás le piden a sus pacientes que dejen de comer proteína vegetal, proteína animal, y que la cambien por proteína vegetal. Cuando te dicen que cambies la proteína animal por la proteína vegetal, te encuentras en un grave problema si no sabes qué es lo que puedes utilizar. Esta que vamos a hacer hoy es la forma, el proceso, cómo se hace el gluten. Ahorita vamos a ahondar sobre algunas formas en que se puede utilizar y sobre algunos nutrientes que contiene. Para el proceso de preparación del gluten y después las opciones de cómo lo podemos nosotros utilizar, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Aquí tenemos aproximadamente medio kilo de harina de trigo. Hay periodos en que se ponen de moda cosas y ustedes habrán escuchado que si hay médicos que dicen que debe usted de comer comidas libres de gluten. La alimentación libre de gluten es única y exclusivamente necesaria para las personas que tienen celiaquía. Y solamente el 1% de la humanidad presenta celiaquía. Todo lo demás que no se los vendan, es mentira. Y no se crean todo lo que les digan, investiguen, ¿sí? Porque cuando necesitamos una proteína vegetal, está el gluten. En primer lugar, lo primero que necesitamos nosotros para prepararlo es esto. Tenemos aquí una pequeña cantidad que es aproximadamente medio kilo de harina. Ustedes me preguntarán que de cuál harina, de la que consigan. Harina integral, harina para pan, harina, la que sea, cualquier marca. Eso únicamente va a repercutir en la cantidad de gluten que les va a salir. Nosotros le vamos poniendo agua poco a poco, como si fuéramos a hacer pan, pero no lo vamos a amasar con tantas ganas como si fuéramos a hacer pan. Primero vamos a hacer nuestra bolita de harina remojada, la vamos a amasar de manera que nos quede una bolita manejable, que hacer gluten generalmente es un proceso laborioso. Por eso le vamos a ir enseñando los pasos y vamos a irlos sintetizando. La vamos a poner en un recipiente y la vamos a cubrir de agua. Y la dejamos aquí aproximadamente 2 horas, un mínimo de 2 horas. Si ustedes van a hacer en su casa, yo les recomiendo que lo hagan en la noche, que lo dejen así como está esta, remojadita, y que lo laven a la mañana siguiente. Una vez que tenemos nuestra harina remojada, que ya pasaron 2 horas o que la dejamos por la noche, y la vamos a lavar por la mañana, le tiramos la primera agua y nos va a quedar esto que ustedes están viendo aquí. Miren, la vamos a ir amasando prácticamente y el agua que va saliendo es el almidón que tiene el trigo. El trigo tiene principalmente 2 elementos, que es el almidón y la glutelina, que es la proteína del trigo. Esto que ustedes ven aquí es lo que sale de esta cantidad de harina. Esto, que es como una masa gomosa, esta es la proteína del gluten, que se llama glutelina, y la glutelina es exactamente lo que estamos buscando, y es por lo que en nuestro país esto se llama gluten. En Oriente se llama seitán, pero en todas partes es lo mismo. Lo que estamos buscando es la proteína del trigo. Entonces utilizamos este trozo y lo vamos a hervir. Así crudo no nos lo podemos comer, porque obviamente es como una masa gomosa precisamente. Miren,
tiene este cuerpo. Nosotros ponemos a hervir agua y le vamos a agregar hierbas que le den sabor, porque obviamente esta proteína no tiene sabor. Ustedes la pueden comprar como carne vegetal, pero obviamente no es una carne, no va a saber a carne. Nosotros le vamos a dar sabores con las hierbas que le vamos a poner. Le vamos a poner lo que nosotros tengamos a mano en la casa. Vamos a suponer que yo tengo perejil, cilantro, apio, cebollín, ajo. Entonces, le pongo todo esto, le pongo un pedazo de cebolla. Le pongo hierbas, aquí tenemos orégano, y para darle el sabor saladito, normal, que utilizamos, vamos a ponerle un poquito de salsa de soya en este momento. Orégano, tantito tomillo y salsa de soya. Le ponemos una cantidad generosa porque queremos que el gluten, los bisteces de gluten nos salgan un poquito oscuritos para que si alguien quiere engañarse pensando que está comiendo carne, bueno, pues que le vea un color parecido al de la carne. No es carne, es algo que nos hace falta, que necesitamos y que a veces no se come por gusto. En mi restaurante, la mayoría de la gente que va a comer no es vegetariana. Es gente a la que el médico ya les prohibió comer carne y tienen forzosamente que comer vegetales. Entonces, nosotros tenemos, miren, estos trocitos, así. Nosotros podemos poner a hervir un trozo, así como este, para hacerlo en pedacitos y simular carnitas, por ejemplo. Estirarlo. Si ustedes en su casa no tienen un rodillito como estos, utilizan un vaso. Esto me lo enseñó una cocinera que le decía que era mucho más fácil estirarlos con un vaso que con un rodillo. Y después yo aprendí que tenía bastante razón. En el lenguaje de las cocineras esto se llama darle correa. O sea, que nosotros los estiramos un poquito, los dejamos descansar unos minutos y luego los volvemos a estirar y ya no se vuelven a encoger. Y siempre debe estar húmeda la tabla en la que están trabajando porque si no se pegan, no crecen. Nosotros podemos utilizar este gluten que ustedes ven aquí y ponerlo a hervir directamente en nuestra agua con salsa de soya que ya tenemos aquí. La otra opción es estirarlos más, darles forma de bistecito. Cuando nosotros queremos que estos no salgan tan gomosos, los pasamos por el aceite caliente, ¿sí? No les recomiendo que usen aceite de oliva porque se va a llevar a una temperatura que es más o menos la temperatura de freír. Entonces no queremos que el aceite de oliva suba a esa temperatura porque no es conveniente. Vamos a utilizar aceite vegetal del que ustedes tengan. Cuando les dije que era un proceso elaborado, laborioso, me refería yo a esto, ¿sí? Entonces, hacemos lo siguiente. Los pasamos rápidamente por el aceite. Total, si hay alguna grasa que se les vaya a pegar, se les va a salir en el momento que nosotros lo vamos a hervir. Cuando los ponemos en el aceite caliente toman esta textura que ustedes ven aquí, pero cambia el sabor. O sea, cambia el sabor, ya no saben igual si los cocemos así que si los pasamos aquí. Entonces ustedes pruébenlo de las dos maneras y elijan la que más les agrade. Cuando ustedes hagan esto en su casa, procuren hacer una cantidad generosa, cuando menos 2 kilos, 3 kilos de harina, para que les salgan muchos bistecitos. Entonces ustedes los escurren, los guardan en su refrigerador
y entonces los van sacando poco a poco y los van utilizando en lo que ustedes quieran. Esto fue lo que hicimos. Ahora lo agregamos aquí y desde luego que al hervir, cualquier grasa que pudiera haber tenido el gluten va a quedarse en el agua en la cual lo estamos sirviendo. Aquí lo vamos a dejar hervir 20 minutos aproximadamente cuando es poquito, media hora cuando es más, y continuamos con las opciones de cómo lo pueden ustedes utilizar. Tal como vieron ustedes todo el proceso, esto es lo que nos queda, ¿sí? Nos quedan estos bisteces. Ustedes pueden redondearlos, quitarles, pero cuando ustedes compran un bistec en la carnicería, pues no se los dan ni redondito, ni cuadradito, ni nada, ¿verdad? Tienen diferentes formas. Bueno, esto es lo que nos queda. Tiene una textura agradable, no es una textura desagradable. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar algunas opciones de cómo ustedes pueden utilizar esto, pero tienen que partir de la base de que esto es un bistec. Una vez que está esto como un bistec, ustedes lo pueden sazonar, convertirlo en un bistec encebollado, con sus rajitas de chile y de cebolla. Ustedes lo pueden empanizar, lo pueden hacer a la mexicana. De cualquier manera que se hace la carne, pueden ustedes hacer el gluten. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empanizar uno. Vamos a empanizarlo. Esto es para las personas que utilizan huevo, porque las personas que no utilizan huevo pueden hacer otras opciones. Esto es sal de ajo en polvo. Le vamos a poner un poco de pimienta en polvo para darle sabor a nuestro bistec. Si a ustedes se les ocurre otra cosa o les gusta otro sabor, añádanselo por favor aquí a la preparación donde van a pasar el bistec. Lo pasamos. Aquí lo vamos a empanizar. Seguramente ustedes son mejores para empanizar que yo, vean, pero le vamos a hacer esto. Los pasamos por el pan molido. Ahora venden un pan integral, un pan molido integral que tiene mucha cascarita. Esa también la pueden utilizar, desde luego. Tratamos de que el pan quede muy bien pegadito del bistec y el bistec nos queda así, perfectamente empanizado. Tratamos de pegar el pan de la mejor manera posible para que a la hora de freírlo no se suelte y no se ensucie el aceite. Perfectamente empanizado, lo pasamos por el aceite. Quiero decirles que tengo unos amigos que siempre están huyéndole a la grasa y entonces sus bisteces los meten al horno. Cada quien va a encontrar la forma de usar las cosas. Bueno, eso es por lo que hace a la milanesa. Nosotros la vamos a terminar y la vamos a servir. Siempre que ustedes vayan a servir algo, intenten que ese algo lleve una abundante guarnición de verdura para poder ir incorporando verduras a nuestra alimentación, porque de lo contrario se nos va pasando y cuando nos damos cuenta no hemos comido verduras en toda la semana. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Le quitamos el exceso de grasa que le haya quedado a nuestra milanesa. Y la colocamos en un plato con abundante verdura. ¿Se acuerdan que les dije que le coloquen lo que ustedes tengan? Ustedes tienen frijolitos refritos, si les encanta, eso, pónganle. Tienen un arroz con granitos de elote o con papa que les salió delicioso, eso pónganle. Tienen brócoli hervido, como yo,
en el refrigerador, bueno, eso le ponemos, ¿sí? Entonces, le agregamos unas rebanaditas de jitomate. Y nuestra milanesa. Y entonces, tenemos una cantidad de proteína, porque el 45% del gluten es proteína, deben saberlo, y unas abundantes porciones de verdura para todos los minerales y las vitaminas que necesitamos también. Esa es una forma en la que nosotros podemos utilizar el gluten. ¿Se acuerdan que les dije que hay varias? Bueno, entre esas varias existen los trocitos que echamos enteros. ¿Se acuerdan que pusimos unos trocitos enteros? Bueno, esos trocitos enteros los sacamos, los picamos, los podemos sazonar bien con pimienta y cebolla y entonces los servimos en tortillitas. Si tenemos carnitas vegetarianas y tenemos pico de gallo, está todo dicho. Esas son dos maneras en las que ustedes pueden utilizar el gluten que preparamos hace un momento. Vamos a acompañar nuestra comida del día de hoy con un agua fresca de maracuyá con mango y unas gotas de limón que hacen una magnífica combinación. Cuando hago agua de maracuyá me dicen cómo es, significa que no la conocen y por lo tanto no la usan. Ustedes la pueden encontrar en este color morado, muy bonito, en este color amarillo. Cuando están verdes, obvio, son verdes. Y cada una de las plantas que da estos colores diferentes tiene diferente color de flor. La flor de la pasión, la flor de maracuyá, es preciosa, preciosa. Y la maracuyá en general es una fruta que ayuda mucho al sistema nervioso. De hecho, la planta se llama pasiflora y de la pasiflora sacan el pasiflorine famoso que ayuda tanto a la gente pues, a dormir, a calmar el sistema nervioso, etc. Entonces nosotros vamos a usar, tenemos la maracuyá ya aquí partida, porque se parte, desde luego, se parte. Y así partida, sacamos las semillas de esta manera. Y las agregamos aquí. Una cantidad de maracuyá, dependiendo de la cantidad de agua que vayamos a hacer. La maracuyá primero la vamos a licuar solita porque está llena de semillas. Ustedes ven que es mucha semilla, entonces la licuamos con pequeños toques. Eso es para que las semillas no se rompan y nuestra agua nos quede negrita. De esta manera solamente vamos a obtener el jugo y las semillas se van a quedar aquí en nuestra coladera. Normalmente la maracuyá tiene un color amarillo muy bonito y un sabor como entre ácido y dulce, que es muy apetitoso y que se presta muy bien para hacer aguas, helados, etc. De hecho, hacen salsas también muy buenas con la maracuyá. Ahora vamos a licuar el mango. Igual va a ser la cantidad de mango que ustedes consideren por el tamaño de la jarra, la cantidad de personas que van a comer en la casa. Vamos a utilizar de aquí una poquita para que no se llene demasiado nuestra jarra. El mango ataulfo tiene un poquito más de fibra
que es Manila. Por eso lo colamos, para que todas las fibras, las hebritas que tiene la pulpa se queden aquí. Ahora le vamos a agregar el azúcar mascabado, como siempre. Acuérdense que tratamos de utilizar azúcar que no sea refinada, azúcar sin procesar. La probamos de dulce. Entre acidito y dulce. Delicioso. Ahora las servimos con sus trocitos de hielo. Y antes de servirlo, le ponemos unas gotas de limón. ¿Por qué? Porque hace una combinación muy especial, el ácido de la maracuyá con el dulce del mango y el acidito del limón. Entonces, ponemos el hielo. Cuando se deje agarrar, y entonces le servimos el agua de maracuyá con mango. Esto es para acompañar nuestra comida de hoy. Le agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa en el cual hemos visto el proceso para preparar gluten o carne vegetal y las opciones de cómo lo podemos utilizar. Y los invitamos a que nos sigan en las redes y en www.v.mx/televisión. Muchas gracias.